Nuestros cielos están llenos de misterios. Objetos voladores no identificados secretamente investigados por los organismos gubernamentales de toda Europa desde hace décadas. Ha habido, y de hecho sigue habiendo, mucho secretismo alrededor de los ovnis y un interés por no hablar de este tema. Por primera vez tenemos informes y referencias de avistamientos procedentes de todo un continente. La gente quiere saber lo que está pasando. No quieren que sea la ciencia ficción la que les guíe. Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales. Si hay un avistamiento de algo raro en el cielo, seguramente se deba a algún fenómeno de la naturaleza que no alcanzamos a entender. Pero otros siguen desafiando la lógica. Hoy en día sigue siendo un misterio para todos nosotros. ¿Son visitantes de otros mundos o fenómenos naturales? ¿Saben nuestros gobiernos en Europa más de lo que dicen? La respuesta podría encontrarse en las historias no contadas sobre los archivos de ovnis en Europa. OVNIs en Europa. Historias ocultas 5. Durante décadas, los gobiernos de toda Europa han estado guardando archivos sobre avistamientos de ovnis. A día de hoy, muchos de estos casos siguen sin explicación. Un ovni avistado por 3 pilotos de las fuerzas aéreas portuguesas. Un misterioso cohete escandinavo que dio pie a una exhaustiva investigación gubernamental. Y una pequeña localidad italiana donde unos extraños fenómenos luminosos han estado desconcertando a sus habitantes durante más de una década. Un objeto grande, un objeto muy brillante aterrizó en aquel lugar. En 1982, un joven piloto de las Fuerzas Aéreas estaba realizando un vuelo rutinario por el centro de Portugal cuando de repente advirtió un ovni. Este es el tipo de avistamiento que la gente se toma en serio, porque el testigo es un piloto y es oficial del ejército. Pero no fue un avistamiento momentáneo. El piloto aseguró haber estado volando junto al ovni durante más de 25 minutos. Su increíble historia fue respaldada por 2 testigos más. Hay muchos casos en la historia de la investigación de los ovnis. Pero en mi opinión, este tiene especial interés, ya que está muy documentado. Y además fueron 3 personas las que lo vieron. Esta historia es de sobra conocida en los archivos europeos de ovnis. No solo por el extraordinario acontecimiento que tuvo lugar en el cielo, sino también por la magnitud de la investigación que se inició en la Tierra. José Sotomayor es un investigador de ovnis que formó parte del equipo que encabezó la investigación de este incidente. 30 años después, sigue intrigado por lo que sucedió aquel día. El caso OTA es un caso importante porque sucedió a pleno día, con unas condiciones meteorológicas excelentes, y además fueron testigo 3 pilotos de las Fuerzas Aéreas Portuguesas, que son personas que destacan por su integridad. Base aérea de Ota, Portugal, 2 de noviembre de 1982. Ota es un centro de entrenamiento para pilotos portugueses. Uno de ellos era el instructor de vuelo Julio Guerra, de 29 años. Guerra estaba realizando un entrenamiento de vuelo a una altitud de más de 1500 metros en su Chipmunk, un avión de entrenamiento capaz de realizar acrobacias espectaculares. Latitude 1092, longitude 8900. Guerra ya se ha retirado de las fuerzas aéreas y es reacio a hablar de este incidente. Pero en 2009 contó su historia a la periodista Leslie Kean.
Julio Guerra, que es el testigo principal de este caso, estuvo 18 años en las Fuerzas Aéreas, así que es una persona fiable, inteligente y un piloto experimentado. 10:50 de la mañana. Guerra ve un objeto inusual volando a una altitud más baja que la suya. Para poder ver mejor el objeto, Guerra gira 180 grados su Chipmunk. Y lo que sucedió después le cogió totalmente por sorpresa. Después de girar el avión, vio aquel objeto y de repente ascendió. En cuestión de 10 segundos, ascendió y se puso a la altura de su avión y se paró. De repente, Guerra estaba cara a cara con un ovni. Nossa Senhora, ¿qué hizo? Estaba desconcertado, extrañado. Nunca había visto algo así. Parecía una especie de fuselaje, pero sin alas ni ningún otro equipamiento que le permitiese volar. El piloto llamó por radio inmediatamente a la base para averiguar si había otro avión en ese mismo espacio aéreo. Obviamente, desde la base le dijeron que no había ningún otro avión. Pero aquella conversación radiofónica la escucharon otros aviones, porque el escuadrón también estaba haciendo unas operaciones cerca de allí. La conversación se escuchó también en otras zonas. Guerra informa de que el objeto está dando vueltas a su alrededor. Guerra para torre de controle. Guerra para torre de controle. Copia. Pero sus compañeros no se lo tomaron en serio. Al principio se rieron, que es lo que normalmente suele hacer la gente cuando les describes algo extraño que pueda parecerse a algún tipo de ovni. Guerra vuelve a llamar a la torre de control. Les dijo: chicos, si no me creéis, venid y lo veréis. Y en ese momento, el otro avión Chipmunk, que estaba cerca de esa zona y en el cual había 2 pilotos, Gómez y Garcés, decidieron ir hacia donde estaba Guerra. Carlos Garcés era el copiloto que habían enviado a ver a Guerra aquel día. Mi compañero y yo estábamos en el avión y decidimos ir a ver lo que pasaba, a echar un vistazo. Sabíamos exactamente en qué posición estábamos cada uno, así que fuimos para allá. Guerra espera a que lleguen sus compañeros. Estuvo solo durante 15 minutos, mientras aquella aeronave giraba a su alrededor. Por fin llegó el otro Chipmunk, y los otros 2 pilotos confirmaron el avistamiento de Guerra. Era como una especie de hamburguesa dividida en 2 partes. Una de ellas no tenía color, era completamente metálica. Y la otra era rojiza, como de color vino. Y se puso a volar entre nosotros. Aquí estaba uno de los aviones y aquí el otro, y el objeto se puso en medio y siguió dando vueltas alrededor de ellos, y pudieron calcular que el objeto debía de medir 2,5 metros o 3 metros. Y entonces empezaron a perseguir el objeto como el gato y el ratón. Pero Guerra comenzó a cansarse de aquella persecución. Guerra es un piloto militar. Se cansó de perseguir aquel objeto, así que después de 25 minutos dando vueltas, se lanzó a por él. Después de seguir al ovni durante casi media hora, Guerra decidió dar un paso más. Guerra decidió que quería hacer algo diferente. Decidió colocarse delante del objeto para obligarle a cambiar su trayectoria. El joven piloto se jugó el todo por el todo y dirigió su Chipmunk hacia el ovni. Julio quería detenerlo. No sé, hizo una extraña maniobra para intentar detenerlo y desapareció. La audaz maniobra de Guerra hizo que el ovni reaccionase.
Aquel objeto se colocó encima de su avión y se detuvo, justo encima de él. Fue una locura. Y de repente se fue a una velocidad increíble y lo perdimos de vista. La misteriosa nave se desvaneció tan rápido como había aparecido. Después de aterrizar, los 3 pilotos hicieron una declaración oficial del incidente y proporcionaron dibujos de lo que habían visto en el cielo. Pero no se abrió de forma inmediata ninguna investigación sobre aquel encuentro. Se archivaron los informes y Guerra me dijo que nunca más volvió a oír hablar del tema. No hubo más informes ni ninguna investigación más. Como las Fuerzas Armadas se quedaron perplejas con la historia de Guerra, contactaron con el investigador de ovnis José Sotomayor. Pidió que le dejaran ver todos los archivos y los informes del piloto. Estas cosas llevan mucho tiempo. Primero pasan por el coronel, luego por el jefe de la base, de ahí a otro comandante y así sucesivamente. Por último, su petición llegó hasta el general Lemos Ferreira, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire portugués. Su respuesta fue increíble. El general que estaba al mando en aquel momento, el general Ferreira, quería dar a conocer los informes de los pilotos y toda la información relacionada con el caso. Resulta muy raro, porque a veces los civiles tienen dificultades para acceder a información de este tipo. Pero en este caso él quería sacarla a la luz. El general Ferreira tenía razones para estar tan interesado en este caso. 25 años atrás, él mismo vivió un encuentro parecido. Era una figura muy destacada ya que era general, el jefe de Estado Mayor. Tenía muchísima importancia y quería dar a conocer esta información. Y más importante aún era que él también había sido testigo de un increíble avistamiento. Noviembre de 1982. 3 pilotos de las Fuerzas Aéreas portuguesas vivieron un increíble encuentro con un ovni. Su informe llegó hasta el más alto mando de las Fuerzas Aéreas, el jefe de Estado Mayor, el general Lemos Ferreira. El jefe de Estado Mayor permitió que los civiles pudiesen investigar este tipo de fenómenos. Era la primera vez en la historia portuguesa que se permitía que unos archivos militares clasificados se pusieran en manos de un equipo de investigadores de ovnis. Y todo gracias a la experiencia que vivió previamente el general Ferreira. Es evidente que se tomó muy en serio este asunto debido a su propia experiencia y dedicó mucho tiempo a revisar los informes. Este es uno de los aspectos más interesantes de toda la historia, que el general dé a conocer la información y que hubiera vivido una experiencia similar. ...4 de septiembre de 1957. Lemos Ferreira es un piloto joven y ambicioso que un día llegaría a ser el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire portugués. Lidera un escuadrón de F-84G Thunderjets de la base aérea de Ota, el mismo lugar donde estaría el piloto Guerra 25 años más tarde. Poco después de las 9 de la noche, Ferreira vio aparecer un ovni en el horizonte. Vio que era un objeto muy luminoso, era como una estrella brillante que proyectaba muchos colores. Tenía destellos de color rojo, azul, verde, de diferentes colores. Ferreira y los demás pilotos del escuadrón se quedaron paralizados ante tal imagen. Lo que realmente despertó su interés fue que, después de un rato de estar observándolo, empezaron a salir de él pequeños objetos. Eran redondos como si fuesen pequeños satélites. Eran mucho más pequeños, como 15 veces más pequeños. Después de haber estado 40 minutos observando el ovni, Ferreira decidió regresar a la base con su escuadrón.
preparó un informe acerca de lo que había visto con sus compañeros, pero el caso nunca se investigó con más profundidad. Después del avistamiento redactó un informe, pero no se llevó a cabo ninguna investigación por parte de las fuerzas aéreas. 25 años más tarde, el general Ferreira se convierte en jefe de Estado Mayor, pero no ha podido olvidar aquella experiencia que tuvo cuando aún era un joven piloto. Esa experiencia marcó al general. Creía que era un tema que había que tomarse muy en serio y que las universidades deberían estudiarlo, porque él sabía que había visto algo inexplicable. Y estoy segura de que por eso tenía tanto interés en el tema y quería que hablase sobre el caso Guerra. Mucho después de aquel avistamiento, el general no quiere consentir que otro incidente ovni vuelva a pasar desapercibido. Ordena que se publiquen todos los informes. Sabíamos que teníamos ante nosotros uno de los casos nacionales de ufología más importantes. Joaquín Fernández lidera la unidad de investigadores de ovnis que se encarga de los archivos del general Ferreira. El caso de Guerra y sus dos compañeros es importante porque el objeto lo vieron 3 personas, desde 2 aviones diferentes a plena luz del día. Y fue un gran avistamiento desde el punto de vista de la calidad y la duración del mismo. El éxito de la investigación depende de la cooperación de los 3 testigos. A los pilotos no les suele gustar hablar de avistamientos, pero en este caso se les animó para que hablaran de ello, para que participasen y que no se sintiesen ridículos. José Sotomayor fue el primer investigador en entrevistar a Guerra. La primera impresión que tuve cuando me puse frente a Guerra fue que era un militar de los pies a la cabeza, frío, calculador y siempre serio. A medida que avanza la investigación, se invita a los pilotos a que conozcan a algunos de los mejores científicos de Portugal. No había ningún prejuicio y la gente hablaba abiertamente, participaba en el encuentro, mostraba curiosidad, quería saber más detalles y hacía muchas preguntas. ¿A qué velocidad iba? ¿A qué forma tenía? Los pilotos describieron el ovni diciendo que medía solo 3 metros de diámetro. Pero lo más desconcertante era el comportamiento errático del objeto, que no se movía como ninguna nave que los pilotos hubiesen visto antes. Podría ser perfectamente algún tipo de vehículo no tripulado. Pueden maniobrar muy rápido, en cualquier dirección, a diferencia de los aviones. Y también son capaces de planear. Los investigadores creen que ni siquiera un vehículo militar no tripulado pueda realizar las maniobras descritas por los pilotos. Va en contra de toda lógica. A día de hoy nadie es capaz de crear un objeto con esa forma y sin ningún tipo de hélice, ni propulsión, ni nada. Es imposible. Por la descripción y los detalles que dieron los pilotos, se supone que era un objeto con unos movimientos y unas capacidades peculiares, lo que plantea retos importantes a nivel científico y tecnológico. Con los datos proporcionados por los pilotos, los investigadores calcularon que el ovni dio una vuelta de 21 kilómetros en solo 30 segundos. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el objeto volaba a más de 2.500 kilómetros por hora, una velocidad alucinante. Los cálculos revelaron que el ovni era capaz de alcanzar una velocidad más de 2 veces superior a la del sonido. Pero cuando una aeronave rompe la barrera del sonido, siempre deja alguna huella. Debería provocar una explosión sónica en la atmósfera, pero nadie oyó ninguna explosión. Cuando un objeto sobrepasa la velocidad del sonido, se produce una onda de choque o un boom audible. Pero esta vez no se oyó nada.
Hay que tener en cuenta que el piloto no oyó ninguna explosión sónica, que produce un sonido muy, muy fuerte. Eso quiere decir que el sistema de propulsión no estaba creando ninguna resistencia en la atmósfera. La fuerza que propulsaba a aquel ovni a una velocidad supersónica tenía a los investigadores desconcertados. Un sistema de propulsión tan poco convencional estaría regido por muchas leyes de la naturaleza que los científicos aún no alcanzamos a entender. La posibilidad que queda es que el ovni no funcionase gracias a ningún motor. Es probable que los pilotos del Chipmunk viesen una sonda meteorológica. Estas sondas ascienden bastante rápido y se mantienen en las alturas durante un periodo específico de tiempo. Pero para aquellos que vieron el objeto, la teoría de que fuese una sonda les parece improbable. Éramos 3 pilotos a plena luz del día. Si fuese una sonda, nos habríamos dado cuenta. Aquel objeto no se parecía a ninguna aeronave que pueda imaginarse. Indagaron en cualquier explicación plausible e investigaron todo lo posible para saber qué podía ser aquel objeto. Y la única conclusión a la que llegaron fue que se trataba de algo no identificado. A pesar de la magnitud de la investigación, el general Ferreira no recibió ninguna explicación satisfactoria para lo que vieron los pilotos aquel día. Fue una investigación muy meticulosa y no fueron capaces de explicar lo que era. Así que yo soy de la misma opinión que los científicos. Era un objeto no identificado. No se sabe qué era, ni de dónde venía, ni por qué estaba ahí. Pero sí que hubo algo positivo: la colaboración entre las fuerzas aéreas y los investigadores de ovnis. Es encomiable que el general compartiese la información y que las fuerzas aéreas trabajasen con los científicos para llevar a cabo el estudio. Para los militares resulta muy productivo trabajar con científicos, ya que el ejército no está preparado para poder realizar este tipo de estudios por su cuenta. Para nosotros el caso sigue abierto. Se clasificó como ovni porque a día de hoy no hemos sido capaces de hacer una identificación positiva del objeto que describieron el piloto Guerra y sus compañeros. Ni siquiera con todos los detalles que nos dieron. En 1980, una joven pareja está haciendo senderismo cerca de un lago en un remoto lugar de Suecia, cuando un extraño objeto volador realiza un increíble movimiento. Me quedé paralizada. Estaba muy asustada. Lo primero que pensé fue que tenía una bomba. Pero la pareja no se da cuenta de que este no es un acontecimiento único. El gobierno sueco ha estado recopilando archivos ovnis sobre casos similares durante casi 40 años. Lo mejor de todo es que mucha gente los había visto y el ejército creó un comité especial. Era uno de los cientos de avistamientos que tenían desconcertadas a las agencias de inteligencia europeas. A pesar de que mucha gente decía haber visto cohetes que se habían estrellado en un lago, no se encontraron restos de ningún cohete. A estas misteriosas naves se las empezó a conocer como cohetes fantasma. Parque Nacional de Mudos, Suecia, 31 de julio de 1980. Liz y Bo Berg están de vacaciones en Laponia, una provincia remota y poco poblada al norte del país. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Llevábamos andando una hora. Hacía muy buen día. De repente, sus vacaciones se ven interrumpidas por un extraño fenómeno. Oímos un zumbido. Como cuando aterriza un avión. Apareció una nave por detrás de ellos y sobrevoló el lago. Vimos que tenía una forma muy cilíndrica, pero no vimos ningún color, ninguna inscripción ni ningún dibujo. Era liso.
Lo que aquel objeto hizo después aterrorizó a la joven pareja. Dio media vuelta y empezó a venir hacia nosotros. Lo primero que pensé es que venía por nosotros. Nos cogimos de la mano y pensamos, Dios mío, ¿va a explotar? Pero antes de llegar hasta ellos, el objeto desciende y aterriza en el lago. Fue un aterrizaje controlado, como si alguien manejase la nave. La nave desaparece enseguida en las oscuras aguas. Pero Bo y Liz prefieren no quedarse cerca de allí. Nos asustó muchísimo. No queríamos quedarnos cerca. De camino a casa, la pareja tomó la valiente decisión de notificar el incidente al ejército. Queríamos saber qué era aquello. Lo que más les interesó fue saber el lugar exacto donde lo habíamos visto. Y nos hicieron muchas preguntas acerca de la forma, la velocidad y muchos detalles de su aspecto y de los sonidos que emitía. Lo que Liz y Bo no saben es que el ejército tiene una razón muy concreta para interesarse por este incidente. Una razón que data de casi 40 años. Hace menos de un año que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y en Suecia estaba habiendo cientos de avistamientos de ovnis. En 1946 hubo muchos avistamientos en Suecia, fenómenos lumínicos y proyectiles, objetos que se movían en el cielo. En 1946, el Ministerio de Defensa sueco recibió alrededor de 1000 avisos de gente de todo el país. Decían que era una nave pequeña, de unos 2 metros de largo, alargada, con forma cilíndrica. Al terminar la guerra, se vieron centenares de objetos en el cielo. Y uno de ellos incluso se consiguió grabar. Se los denominó cohetes fantasma. Claes Svahn es el presidente de UFO Suecia. Un grupo de investigadores que se dedica a esclarecer la verdad acerca de estos misteriosos fenómenos. De todos los casos de la UFO Suecia, el de los cohetes fantasma es uno de los mayores misterios sin resolver. Los avistamientos de ovnis del verano de 1946 pronto coparon todas las portadas. A finales de mayo de 1946, el ejército empezó a recibir los primeros avisos de avistamientos a plena luz del día. Y el 6 de julio crearon un comité de unas 20 personas. Casi todos eran militares, pero también había astrónomos y expertos de otros campos. El 19 de julio se vio como un ovni se estrellaba en el lago Kolmjärv, al norte de Suecia. El reformado comité Cohetes Fantasma envía inmediatamente un equipo para investigar el lago. Estuvieron allí al menos 2 semanas, tomando muestras del fondo del lago. Sacaron unas 35.000 muestras. Buscaban aluminio, alguna aleación, lo que fuese, pero no encontraron nada. Pero el gobierno sueco está dispuesto a desvelar el misterio en una época de mucha tensión en Europa. No olvidemos que era el año 46. La gente había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Estaba muy alerta. Y además teníamos una Europa dividida en 2 partes. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, un telón de acero separó el este y el oeste de Europa. Las relaciones se desintegran rápidamente con la Guerra Fría y la paranoia empieza a ganar terreno. Los gobiernos de Europa occidental empiezan a sospechar que los misteriosos objetos proceden del este. Los suecos estaban obsesionados con su seguridad, así que querían saber quién estaba lanzando aquellos cohetes en su territorio, y obviamente acusaron a los rusos. Rusia se había hecho con la isla alemana de Peenemünde.
A solo 140 kilómetros de la costa sueca, esta isla se había convertido en una base alemana de investigación y de lanzamiento de los tristemente célebres cohetes V. Se sospechaba que los rusos podían haberse quedado con la tecnología alemana y que estaban utilizando la base para probar diferentes cohetes y misiles balísticos. Pero aunque los rusos sí estuviesen probando armas secretas en la isla, parece improbable que las fuesen a lanzar en territorio sueco. ¿Por qué se iban a arriesgar los rusos? Si estuviesen creando un nuevo cohete, ¿por qué iban a lanzarlo sobre Suecia? Tienen enormes extensiones de terreno en Siberia, donde poder probarlos sin que nadie sepa lo que está pasando. ¿Por qué arriesgarse y atacar a un país neutral como es Suecia? Pero hay sobre todo un misterio que desconcierta a los investigadores. A pesar de que mucha gente decía haber visto cohetes que se habían estrellado en los lagos y de que estos se habían dragado, no se encontró nada, ni un solo resto de ningún cohete. Tratamos de encontrar pruebas en los archivos rusos para demostrar que Rusia estaba relacionada con este tema, pero no creíamos que fuese el caso. Los cohetes procedían de otro sitio, fuese de donde fuese. Los investigadores empezaron a buscar otras explicaciones y examinaron las fechas exactas de los avistamientos de ovnis. Coincidía con que había habido meteoros diurnos, que son trozos de roca que se queman en la atmósfera y que parecen cohetes, con una cola de desechos detrás. Hay gente de todo el mundo que ha confundido un meteoro con un ovni. Nigel Hembest cree que la respuesta al fenómeno de los cohetes fantasma puede estar más allá de nuestro planeta. Un meteoro es un pequeño trozo de roca que gira alrededor del Sol y que cuando alcanza la Tierra a gran velocidad se quema en la atmósfera terrestre y deja una estela, un rastro luminoso en el cielo. Yo creo que esto es lo que se ve en esta fotografía, un trozo de desecho natural que ha impactado en la Tierra. Pero mucha gente pudo ver ciertos detalles en aquellos objetos. Hubo 225 avistamientos a plena luz del día en 1946. De esos 225, 100 describieron un objeto parecido a un cohete, con alerones o sin alerones. Para Lise y Bo Berg, la teoría del meteoro parece improbable. Sin duda alguna era un aparato. Se manejaba por sí solo o a distancia. Investigó el lago, dio media vuelta y aterrizó. Bo y Lise nunca han obtenido una explicación satisfactoria por parte del ejército de lo que vieron aquel día. Puede que encontraran algo, pero no nos lo iban a decir. Me convencí de que nunca iban a contarnos la verdad. Después de más de 60 años de innumerables avistamientos, los cohetes fantasma siguen siendo un enigma para los investigadores. Después de estrellarse los cohetes no se encontró ningún resto. Sigue siendo un misterio a día de hoy. Klaas Svahn está convencido de que algún día se conocerá la verdad. Mucha gente me pregunta si puede ser algo del espacio exterior. Yo no lo creo. Si analizamos el aspecto de los objetos, se parecen a algún tipo de misil guiado o misil de crucero. ¿Por qué iba a lanzar alguien esos misiles en Suecia? A día de hoy sigue siendo un misterio para todos. Al norte de Italia, dos amigos están pescando en un lago. De repente, advierten un extraño fenómeno en el horizonte. Era del mismo color que el sol cuando se pone, naranja brillante. Pero este no es un incidente aislado.
En los 10 años siguientes habría muchos más avistamientos, lo que haría que los desconcertados habitantes empezasen a buscar respuestas. Creo que el caso Torriglia es muy interesante, porque hay personas de diferentes periodos que están involucradas. Por eso creo que es uno de los mejores casos de Italia. Rino Di Stefano es periodista de investigación. A finales de los 70 trabajaba de reportero policial y llegó a sus oídos que estaban ocurriendo extraños acontecimientos en los Apeninos. Me enteré de que estaban sucediendo cosas extrañas en Torriglia y empecé a investigar para entender qué tipo de fenómenos eran. Torriglia, Italia, septiembre de 1978. Son las 7 de la mañana. Elio Dondero está pescando con su amigo en el lago Brugneto. Ambos ven una extraña luz a lo lejos. Se trata de una esfera anaranjada que está suspendida en el horizonte. El incomprensible suceso dura menos de 30 segundos, hasta que la luz desaparece rápidamente. Hoy, el periodista Rino Di Stefano ha vuelto a Torriglia. Quiere hablar con Dondero, cuyos recuerdos de aquella noche siguen siendo muy vívidos. ¿La luz apareció por la derecha o por la izquierda? Estábamos mirando hacia allá y apareció por allí, de entre las montañas, y empezó a bajar hacia el lago Brugneto, casi hasta el agua. ¿Y llegó casi hasta el agua? Casi hasta el agua, y después se fue, así. ¿Se fue para arriba? O sea que llegó desde arriba y después se marchó también hacia arriba. Sí, se fue para arriba. Y decías que el color era... Era del mismo color que el sol cuando se pone, naranja brillante. Entre naranja y rojo, ¿no? Sí, entre naranja y rojo. Entiendo. Hacía 30 años que Di Stefano había oído hablar de la historia de Dondero y quería saber más acerca de ella. Pero era difícil obtener información por parte de los habitantes de la zona. Nadie quería hablar de ello. Solo algunas personas dijeron algo. Muy pocas personas. Di Stefano insiste y acaba sacando a la luz muchos avistamientos de ovnis en Torriglia, repartidos en varios meses. Estuve 2 años investigando y encontré muchos testigos oculares. Me dijeron que habían visto en el cielo un objeto volador muy brillante. En 1980, los ovnis desaparecen de repente. La investigación se estanca. Hasta que 8 años más tarde, en Torriglia, los acontecimientos dieron un drástico giro. Hubo una segunda oleada de ovnis en 1988. Y en esta ocasión, mucha gente de Torriglia fue testigo del extraño fenómeno. Septiembre de 1988. A la 1 de la mañana, Flavio Cardinale vuelve a casa después de haber salido. Cuando llegamos al cruce que hay en la carretera, que sube a Quota 1000, justo a la derecha, donde hay una pradera, en la ladera de la montaña, de repente, algo emerge de la oscuridad. Vi una gran esfera y digo, esfera, porque se veía claramente que era redonda. Y en su interior tenía una luz de color verde muy intenso, verde fosforescente, que flotaba dentro de la esfera. Cardinale no fue el único.
En los 8 meses siguientes, muchas otras personas vieron algo parecido en aquella ladera conocida como Quota Mile. Había gente que se iba con el coche hasta Quota Mile para verlo. Igual que si fuesen al cine al aire libre a ver una película. Los avistamientos se volvieron tan frecuentes que los habitantes del pueblo acudían en masa a lo más alto de la colina para poder ver los famosos ovnis. Algunos tienen miedo, pero todos están perplejos por las luces de Torriglia. Era una imagen bonita, de algo único y extraño, porque era una luz muy intensa, una luz que se movía, y me quedé fascinado por aquel color, aquellos movimientos. A pesar de haber descubierto más de 50 avistamientos, Di Stéfano sigue buscando respuestas. Ahí arriba pasó algo. Seguro que allí aterrizó un gran objeto, un objeto muy brillante, porque mucha gente dice exactamente lo mismo. Nigel Hembest cree que las oleadas de ovnis se deben a una malinterpretación que hace la gente de sencillos fenómenos astronómicos. Existen focos de ovnis, lugares donde se ven ovnis sin cesar, y creo que se debe a que la gente no está acostumbrada a mirar al cielo. Si alguien ve algo raro, acudirá más gente en los meses y los años siguientes para ver qué pasa. Y cuando miren hacia arriba verán un planeta o una estrella fugaz y dirán, sí, es verdad que aquí hay ovnis. Según Hembest, los habitantes de Torriglia quizá fueron testigo de una inesperada lluvia de meteoros. Son estrellas fugaces, pequeños trozos de roca cósmica procedentes del sistema solar. Chocan contra la atmósfera y se queman, dejando una estela brillante. Algunas estrellas son más brillantes que otras, tan brillantes como la luna, a las que llamamos bolas de fuego. Pero, ¿habrá una explicación más terrenal? Chris Yates, asesor de seguridad aérea, cree que la respuesta podría estar en la remota geografía de Torriglia. La primera idea que me viene a la cabeza es que fuese una operación militar. Quizás un entrenamiento nocturno con personal militar que estaba de maniobras, tratando de abrirse paso por las montañas para llegar de un punto a otro, y utilizaban luces para poder ver en la oscuridad. Una operación militar también concordaría con el brillo rojizo que apareció en el lago Bruñeto. Puede que fuese, por ejemplo, una bengala encendida. Las bengalas tienen una duración relativamente corta y normalmente sorprenden a la gente que las ve, porque en un principio no saben reconocer lo que son. A pesar de esto, Rino Di Stéfano no cree que tanta gente haya podido confundir unas luces con unas bengalas o una operación de entrenamiento militar. Vieron un objeto muy grande, muy brillante, y en algunos casos estaba a pocos metros del suelo. El misterio de las luces de Torriglia nunca se resolvió. Pero Di Stéfano cree que si la gente habla de estos hechos, se descubrirá la verdad algún día. Es la primera vez que se habla de avistamientos de ovnis aquí en Torriglia. Quizás en un futuro sea diferente si el ayuntamiento decide hacer pública esta historia. Me gustaría encontrar la respuesta. Creo que algún día se podrá dar una explicación científica.
¿Quién dijo que jugar es solo cosa de niños? Arma y desarma. Enfréntate a las curvas más peligrosas y, sobre todo, pásatelo en grande. Todos los lunes a partir de las 10:35, Strippers, Ases del